Gracias por acompañarnos a otro estudio de Salvo por Gracia. Mi nombre es Miguel Mosquera y a partir de hoy vamos a estar considerando algunos aspectos del Espíritu Santo y vamos a aprender algunas cosas sobre el Espíritu Santo. Quisiera dividir estos estudios en varios mensajes donde podamos hablar acerca de la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. De esto vamos a estar hablando hoy. Y en los siguientes videos vamos a estar viendo los nombres del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, el sello y la morada del Espíritu Santo en el creyente, el bautismo del Espíritu Santo, los frutos y la llenura del Espíritu Santo y algunas figuras del Espíritu Santo en las Escrituras. Entonces vamos a pensar primero en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo. Lo que quiere decir esto no es más que la idea de que el Espíritu Santo es una persona y no es una fuerza, no es una influencia, es una persona, y vamos a ver no solamente que tiene características de una persona, sino que también es una persona de la Trinidad de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno de ellos diferente el uno del otro, pero estas tres personas son Dios. Y vamos a notar algunas cosas en relación entonces al Espíritu Santo. Pero quiero pensar en cuanto al Espíritu Santo como persona. Y por lo menos al principio, estos estudios van a ser más que todo versículos que nos van a mostrar estas características y estas ideas y explicarnos sobre el Espíritu Santo. No voy a dar tanto explicación sobre ellos, sino más bien ponerlos juntos de manera que podamos tener una idea de lo que las Escrituras hablan y describen al Espíritu Santo, y cada quien puede con más detalle de forma personal estudiar todos estos versículos. Va a haber un link allí en la descripción del video para que puedan ir a la página web donde estarán todos estos versículos puestos, de manera que si pueden tomar notas también pueden hacerlo, pero allí van a estar todos los versículos para que puedan estudiarlo con detalle. Pero entonces, para pensar en la personalidad del Espíritu Santo, las Escrituras nos van a dar varias características que tiene el Espíritu Santo, que nos muestran claramente que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una influencia, sino es una persona. Y una de estas características es que el Espíritu Santo tiene entendimiento. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11, leemos que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Allí hay una referencia al Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo tiene entendimiento, él escudriña. La idea de escudriñar tiene que ver con estudiar, examinar. El Señor Jesucristo lo utilizó para decirle a las personas en Israel: escudriñad las Escrituras, es decir, estudienla, analícenla. Y también va a decirnos el apóstol Pedro que los escritores, cuando estaban escribiendo la Biblia, las Escrituras, ellos escudriñaban, ellos buscaban para saber qué el Espíritu de Dios les estaba, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, el Espíritu, él tiene entendimiento, él puede escudriñar, él puede analizar, y dice aún lo profundo de Dios, y él conoce las cosas, así como las cosas de Dios, porque él es el Espíritu de Dios. Pero también vamos a poder ver que él tiene mente. En Romanos capítulo 8 y versículo 27 nos dice que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Y esa idea de la intención del Espíritu no es más que la mente. La palabra intención tiene que ver con la mente, los pensamientos, los propósitos. De forma que el Espíritu Santo, él puede escudriñar los corazones y él tiene pensamientos y él tiene la capacidad de ver todas estas cosas porque tiene mente. Pero vemos que tiene voluntad. En 1 Corintios capítulo 2 y versículo 11 se nos dice que el mismo Espíritu reparte a cada uno en particular como él quiere. Y está refiriéndose a los dones del Espíritu Santo dados a la iglesia. Y él tiene la capacidad de decidir y la capacidad de
repartir y de otorgar estos dones de acuerdo a su voluntad, de manera que el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene capacidad de decisión y tiene la individualidad. Esto no quiere decir, por supuesto, que el Espíritu Santo va en contra de la voluntad de Dios, del Padre o del Hijo. Al contrario, hay perfecta armonía y perfecta unidad en cuanto a la voluntad del Espíritu Santo. Él lo hace como Él quiere, pero siempre todo de acuerdo a la voluntad de Dios, en armonía y en congruencia con el Padre y con el Hijo. Pero podemos leer en Efesios 4:30 que el Espíritu Santo tiene sentimientos también. Y está diciendo que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La idea de contristar al Espíritu Santo no es solamente lo mismo que dice, o algo parecido que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que dice que no apaguéis al Espíritu. Pero el contristar al Espíritu Santo tiene que ver con una emoción, en entristecer. Por ejemplo, el Señor Jesucristo lo va a utilizar cuando Él estaba contemplando los sufrimientos del Calvario desde el Getsemaní. Dice que Él tomó a los discípulos, a dos de sus discípulos, y Él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Eso es Mateo capítulo 26. Los discípulos, cuando el Señor Jesucristo les comenzó a revelar que Él iba a padecer muchas cosas en Jerusalén, ellos se entristecieron por esta noticia. De manera que es una respuesta a una acción o a unas palabras. Y eso produce la tristeza, un sentimiento, una emoción. De la misma manera, nuestras acciones, nuestras palabras pudieran contristar al Espíritu Santo, entristecerlo. Pero podemos ver que el Espíritu Santo habla. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8 y versículo 29, dice que el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Él está hablando directamente, el Espíritu, a Felipe. Hebreos capítulo 3, como dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. De manera que también allí vamos a ver al Espíritu Santo hablando, y hay muchas otras referencias que pudiéramos citar. El Espíritu Santo habla, Él comunica, de manera que esto es otra de las características que nos hace pensar que el Espíritu Santo es una persona. Una fuerza, por supuesto, no tiene ninguna de estas características. No puede hablar, no puede tener voluntad, tomar decisiones, la capacidad de tener sentimientos. Ahora vamos a ver otra de estas características. El Espíritu Santo enseña. Juan capítulo 14, versículo 26. El Señor Jesucristo dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De manera que el Espíritu Santo, y esta es una de las actividades que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros en el día de hoy, Él está enseñándonos todas las cosas. ¿Cómo podemos saber qué es lo que está comunicando Dios en su palabra? Pues precisamente el Espíritu Santo es el que nos está guiando en esto. Pero podemos pensar que el Espíritu Santo también tiene la capacidad de elegir y de comisionar. Esto nos hace ver un poco acerca de la voluntad y del mandato del Espíritu Santo. Pero cuando, por ejemplo, vemos la elección de Saulo y Bernabé para que salieran al servicio misionero, en Hechos capítulo 13, dice que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. De manera que él había escogido, habían 5 que estaban allí, pero él había escogido a estos 2, a Bernabé y a Saulo. Y les estaba dando unas instrucciones, les estaba dando una obra, una tarea que realizar, la obra a que los he llamado. Podemos pensar en Hechos capítulo 20, versículo 28, en relación a los ancianos de una asamblea. El apóstol Pablo les dice a ellos: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos.
De manera que ellos estaban conscientes de que el Espíritu Santo era el que los había escogido y el Espíritu Santo es el que los había puesto para realizar esa tarea de apacentar la grey de Dios. De manera que el Espíritu Santo tiene esta capacidad también de escoger y de comisionar. Pero entonces estas características nos hacen ver, y hay muchas otras citas, pero allí hay algo en lo cual uno puede ir comenzando, de que el Espíritu Santo es una persona. Sí tiene características de una persona, no es una fuerza. Aun cuando en las Escrituras vemos que se utiliza una palabra neutra para referirse al Espíritu Santo, también se utilizan pronombres personales. Pero estas características que se nos dan del Espíritu Santo nos hacen ver claramente que Él es una persona. Pero no solamente es una persona de la deidad. Y pudiéramos pensar en algunos atributos o características que son únicas de Dios y que son atribuidas al Espíritu Santo. Por ejemplo, podemos ver en Isaías capítulo 40 y versículo 13, la omnisciencia del Espíritu. ¿Qué es lo que dice allí? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Él conoce todas las cosas. Ya citábamos 1 Corintios 2, donde dice que Él conoce aún hasta lo profundo de Dios. De manera que Isaías 40, Él está describiendo la grandeza de Dios de muchas formas. Y una de las cosas que Él está utilizando es precisamente dirigiéndose a la infinita sabiduría de Dios y conocimiento de Dios e inteligencia. ¿Y a qué se está refiriendo Él allí? Está precisamente citando al Espíritu Santo, utilizando este nombre, el Espíritu de Jehová. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Pero podemos pensar en la omnipresencia del Espíritu Santo. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Allí en este salmo, el salmista se dirige a la esfera celestial. Él dice, aunque fuere hacia los cielos, allí estás tú. Aunque en el Seol ponga mi estrado, allí estás. Él no solamente se dirige a la esfera celestial, pero él se dirige a la esfera terrenal. Y él dice, aunque levantara las alas del alba o hasta el fin del mar, allí estás tú. De manera que el Espíritu Santo está en todo lugar. Y allí esta pregunta, ¿dónde me iré de tu Espíritu? No hay forma, no hay lugar donde uno pueda huir de la presencia del Espíritu Santo, porque Él está en todo lugar, la omnipresencia del Espíritu Santo. Pero la omnipotencia la podemos ver reflejada en varias cosas, mostrada en la creación. Génesis 1, versículo 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De hecho, la primera persona que se distingue en las Escrituras en la Trinidad entre Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es precisamente el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero el Espíritu Santo tiene poder para dar vida. Dice Job capítulo 33, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios es el único que tiene esa capacidad para dar vida, y precisamente allí está el poder del Espíritu Santo reflejado en el poder dar vida. Pero también nos vemos en la resurrección del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 11. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Está refiriéndose al Espíritu Santo en relación a la resurrección del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 12, en relación a los milagros de Cristo. Y Cristo mismo dijo, aunque lo negaban los fariseos y los líderes en aquel entonces, ellos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Atribuían los milagros al diablo mismo. Pero el Señor Jesucristo dice, no, por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios. De manera que el poder de Cristo mostrado también en los milagros del Señor Jesucristo. Pero estos atributos divinos, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios, vemos que son atribuidos al Espíritu Santo. Pero hay otros también. Por ejemplo, una de las cosas que caracterizan a Dios es que Dios es verdad, Dios es veraz. Dice la Biblia, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Es imposible para Dios que Él mienta.
Y cuando leemos en 1 de Juan capítulo 5 y versículo 6, se nos dice que el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Ahora, no simplemente está diciendo que el Espíritu dice la verdad, lo cual también es cierto, pero el Espíritu es la verdad, de manera que esto también nos muestra la deidad del Espíritu Santo. Otra de estas características, la eternidad. Cuando se refiere en Hebreos capítulo 9, te dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Solo Dios es eterno, que no tiene ni principio ni tiene fin. Él está externo al tiempo y Dios Dios se revela a sí mismo como el eterno Dios. Y precisamente allí en Hebreos 9 podemos leer acerca del Espíritu Santo, el Espíritu eterno. Pero entonces, no solamente podemos ver estas características que nos hacen pensar, y hay otras nuevamente que pudiéramos tomar, pero hemos escogido esta para dar algo que meditar. Pero no solamente se nos dice o se nos enseña que el Espíritu Santo es Dios, pero es distinto o se distingue de las otras personas de la Trinidad. Y ya hemos mencionado, Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De manera que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. Una de las maneras que podemos ver esta distinción es en el bautismo del Señor Jesucristo. Hay otras referencias, pero vamos a hacer mención a esta. Mateo capítulo 3. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, vemos a estas tres personas en la Trinidad y la distinción de cada una de ellas simultáneamente en el mismo evento. Allí vemos al Señor Jesucristo, dice que cuando Jesús subió del agua, esa es la mención al Hijo de Dios. Dice que el Espíritu de Dios descendió como paloma. Allí tenemos al Espíritu Santo. Y luego hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Allí está el Padre hablando. De manera que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona divina. Tiene atributos y características de la Trinidad.